¿Qué era realmente el monstruo marino que atacó y golpeó este buque de guerra americano? ¿Encalló en esta playa un pulpo gigante tan grande como Piccadilly Circus? ¿Se apareció a este pescador de Cornualles la legendaria serpiente del mar? Asomó la cabeza. Estaba separada del cuerpo 1 metro más o menos. Nos miró. Se ve que no le gustamos y desapareció. Misterios sacados de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio e inventor del satélite de comunicaciones. En su retiro de Sri Lanka, tras una vida dedicada a la ciencia, al espacio y a escribir, medita ahora sobre los enigmas de este mundo y de otros. Estoy frente a mi bungalow en el extremo sur de Sri Lanka. Hace 100 años, según el London Times, periódico nada proclive al sensacionalismo, una goleta, la Perla, de 150 toneladas, salió del puerto de Galle, que está en una bahía próxima. Pasó por aquí y se internó en la bahía de Bengala. Allí fue atacada y hundida por un calamar gigante. El hundimiento fue visto por un barco de pasajeros que rescató a algunos de los supervivientes de la goleta. Es una increíble historia, pero si se tiene en cuenta la superficie inmensa del océano, desde aquí hasta los hielos del Ártico hay 10.000 kilómetros de mar abierto, es verosímil que en esa inmensidad puedan esconderse monstruos desconocidos, quizá gigantescos, inaccesibles todavía para la ciencia. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. El teniente Arne Gremarny Cox, ya fallecido, volvió a su casa a Inglaterra en 1942, cuando vivió una de las historias marinas más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Su barco, con tropas a bordo, fue hundido por un buque alemán en el Atlántico Sur. Cox se encontró de repente en una balsa frágil, rodeado de tiburones. Habían pasado 5 días cuando se produjo un asalto siniestro. Cox, posteriormente, enseñó pruebas evidentes a un amigo. Se subió los pantalones y le observé las piernas. Llevaba cicatrices del tamaño de una moneda, de unos 3 centímetros, distribuidas a intervalos a lo largo de la pierna. Eran cicatrices blancas que penetraban en la carne, donde la piel había sido arrancada. Antes de su muerte, en 1971, Cox contó la historia a sus hermanos y a su amigo, el biólogo profesor Cloudesley Thompson. Estábamos sus hermanos y yo, y era una narración desconcertante. Iban en la balsa 12 personas procedentes del barco hundido. Solo 3 sobrevivieron al término de los 5 días. Fue algo terrorífico. Uno a uno iban muriendo de sed. Cuando de repente una noche fueron atacados por un calamar gigante, apareció al lado de la balsa un bulto enorme. Extendió un gran brazo por encima, agarró a uno de los hombres y lo arrebató de la balsa sin que nadie pudiera hacer nada por salvarlo. Es de suponer que fue devorado. Aún no se habían recuperado del susto cuando otro brazo o tentáculo se precipitó sobre la balsa. Mi amigo lo distinguió a la luz pálida de la noche. El tentáculo se enroscó en su cuerpo y en su pierna, sobre todo en su pierna derecha, en la que estaban las cicatrices que me enseñó, aunque creo que las tendría también en otras partes de su cuerpo. Mi amigo estaba siendo sacado de la balsa, pero por suerte los marineros ya estaban alerta y lo pudieron sujetar y retener. El tentáculo no pudo sacar al hombre de la balsa, pero las ventosas le arrancaron trozos de piel. Esto es lo que causó las cicatrices que se extendían por su cuerpo. En su viaje inaugural desde San Diego, la fragata Stein de la Marina de los Estados Unidos también tuvo un encuentro misterioso. De repente se estropeó el mecanismo de sonar antisubmarinos y tuvieron que volver a puerto.
Después de visitar a las familias, el contramaestre Ira Carpenter bajó a examinar la cúpula exterior de la nave por debajo de la línea de flotación. Notamos que había unos arañazos largos que partían de la parte delantera. Se extendían a lo largo del casco y penetraban incluso por debajo de la cúpula. El rasguño más largo mediría 1,5 metros. En el fondo de estos cortes, por lo menos en el 90%, había algo incrustado en la goma del revestimiento. Claro, me interesé en saber qué era. Nunca había visto algo semejante. Este tipo de daño era nuevo para mí. Con un cuchillo saqué uno de los extraños objetos clavados en el revestimiento. Me pareció una especie de uña o pinza. Entonces bromeé con mi oficial. Mira, parece que hemos sido atacados por un banco de caimanes. Aquí tenemos al biólogo Dr. Wood de la Marina. Este es un trozo de revestimiento de nopal, tomado de la cúpula del sonar de la fragata. En muchos de sus cortes hallamos dientes y uñas como estas. Esto parece que causó el daño. Se agarró a la cúpula y desgarró el revestimiento de goma hasta el metal interior. Parecía un garfio retorcido después de clavarlo allí. Pienso que debe ser de un calamar, porque los calamares tienen uñas y ganchos parecidos a este. En el océano no se conocen otras estructuras de esta clase. No excluimos que haya algo que nosotros no conocemos, porque es indudable que la ciencia desconoce muchos seres marinos. La fragata Stein ha permanecido indemne desde entonces. Aunque se han capturado calamares gigantes, un indicio de lo que pueden ser estas criaturas lo tenemos en una extraña aparición que tuvo lugar en los años 30 en las frías aguas norteñas de la corriente de Labrador. Este es el Newfoundland de San Juan, un barco de guerra con base en el Atlántico canadiense y que sirve de cuartel general para el Dr. Frederick Aldrich y su equipo. Este es un calamar gigante. El 22 de noviembre de 1979 encalló en Brandons, en la isla de Colliers, en la bahía Bonavista, en Newfoundland. Se trata de una hembra inmadura, una pequeña hembra de calamar gigante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos que salían de los puertos podían ser torpedeados por submarinos. Los supervivientes se metían en botes salvavidas. Entonces podían salir a superficie calamares gigantes que arrebataban a los hombres de los botes y los devoraban bajo el agua. Solo puedo especular sobre lo que sé de los calamares gigantes y su atracción por el color rojo. Me pregunto si no sería el rojo de los chalecos salvavidas el factor determinante de las muertes de estos marineros. En los tentáculos llevan las típicas ventosas, pero las ventosas, además de la capacidad de succión, llevan incorporado un anillo de dientes. Cuando la ventosa se pega sobre su presa, los dientes se clavan en la carne en el mismo momento en que la ventosa toma contacto con el cuerpo de otro animal. Es un fenómeno curioso. La entrada en la boca se hace a través de estos largos picos parecidos a los de los loros. Así desgarran trozos de sus presas o de lo que sea. Las lenguas y los labios de los cachalotes tienen unas ventosas prominentes de un diámetro aproximado de 30 centímetros. Creo que el calamar gigante alcanza un tamaño máximo de unos 50 metros de longitud. Si este tiene 7 metros, entonces el gigante es casi 8 veces más largo. Y este es un gran calamar. Ahora que sabemos que el calamar gigante es atraído por el color rojo, procuro que mi equipo tenga el color adecuado, el amarillo.
Sea cual sea el tamaño de los calamares gigantes, lo que sí parece es que existen realmente pulpos gigantes. Este profesor de la Universidad de Nueva York, Joseph Gennaro, tiene pruebas de que encalló uno en esta playa de Florida en 1896. Fue un médico de Whitwell quien se encargó del cuerpo encallado en la playa Anastasia de San Agustín. Él y sus ayudantes tuvieron que enganchar 4 caballos y 3 equipos de poleas para poder arrastrar el cuerpo de 6 toneladas o más. El simple muñón de uno de sus tentáculos tenía una longitud terrorífica, 10 metros. Si representásemos gráficamente el tamaño del pulpo del Dr. Webb, partiendo de un pulpo común en esta posición, su longitud de extremo a extremo llegaría desde aquí hasta el coche rojo de la playa. Parte de los restos fueron a parar al Instituto Mitológico de Washington, y lo único que queda del pulpo gigante es este trozo de tejido. Observemos su estructura nervuda y fibrosa. Nos recuerda la piel del buey si la analizamos con luz polarizada en un microscopio de polarización. No parece el tejido de un pulpo. Todo esto me da pie para pensar que el hallazgo del Dr. Webb fue una especie gigante de pulpo. Casi todos los años se hacen en el océano descubrimientos sorprendentes. Recientemente, en 1976, la Marina de los Estados Unidos atrapó casualmente un tiburón de grandes proporciones totalmente desconocido. Su boca gigante, de aspecto feroz, pesaba casi 1 tonelada. Durante años ha habido noticias de la llamada gran serpiente marina. Los capitanes de los barcos anotaban en sus diarios de a bordo observaciones de ese tipo. Y los capitanes no hacen anotaciones en sus diarios sin una buena razón. Esto le sucedió a un barco noruego. Informó sobre el monstruo Hemsday Delos. La tripulación de Ciudad de Baltimore vio la cabeza de una serpiente en el Golfo de Aden. El bauprés de un barco con bandera británica fue mordido por una serpiente en 1860. Un análisis sistemático de informes de serpientes marinas ha sido llevado a cabo por 2 científicos canadienses, John Seibert y Paul Leblon. Se han concentrado en las aguas costeras de Vancouver. Han sido señalados docenas de emplazamientos. Podríamos hablar al menos de 25 especies desconocidas por la biología marina. Sichel, a poca distancia de Vancouver, es un emplazamiento que debe ser investigado. Un muchacho del pueblo, John Andrews, estaba pescando a la altura de un muelle cuando ocurrió el suceso. ¿Podría contarnos qué le pareció exactamente? Creo que se parecía mucho a una larga serpiente con aletas. Lo primero que vi fue su cabeza de casi medio metro de larga y de una anchura de unos 20 o 25 centímetros. Tenía ojos de gato, reflejaban la luz como los de los gatos y se movían en direcciones opuestas. Un ojo me miraba a mí y otro miraba al fondo. Observé que sería de un grosor como el de mi muslo. ¿El cuerpo del animal? Sí, su cuerpo, y cuando pasó debajo de mí, observé que su longitud sería de 13 o 14 metros. ¿Tenía aletas? Sí, 2 en la frente, 2 en la espalda, y se movía ondulándose, arriba y abajo, en lugar de lado a lado. Pasó justo debajo de mí. Es difícil saber qué clase de bicho vio John. No coincide con ninguna de las especies de mamíferos conocidas, ni con ningún pez conocido tampoco. El cuerpo largo parecido a una serpiente sugiere que no es un mamífero, pero su movimiento ondulado arriba y abajo es el típico de los mamíferos.
Hemos descubierto que hay unas 3 categorías de animales extraños de los que tenemos noticias. Una es la serpiente del tipo de la descrita por Andrews. Otra es una especie con cuello largo y pelo bastante áspero, como las fibras de coco, que fue descrita por un testigo. Y la tercera categoría, también con cuello largo, pero con melena y a veces con cuernos, con una cabeza parecida a la de un carnero o la de una jirafa. En nuestra encuesta, ningún testigo era artista. Pero los dibujos que hacían eran claros y respondían a los cuestionarios según lo que creían haber visto. Este es el dibujo de Andrews. Margaret Stout vio esto en 1961 y David Miller vio a este animal a la altura de la isla Discovery. Pero es posible que el cuerpo de tal monstruo marino haya sido capturado. En 1977, este barco japonés de pesca navegaba por la costa este de Nueva Zelanda cuando atrapó en sus redes un cuerpo muerto desconcertante. Los telespectadores japoneses se quedaron sobrecogidos cuando vieron a los reporteros descolgarse de un helicóptero a un barco en mar abierto. En la cubierta del Tsuiyomaru, el capitán habló con los periodistas. El 25 de abril, hacia las 10:30, notamos que algo enorme había caído en las redes. Era un cuerpo carnoso de color rojo que despedía un olor fortísimo. No sabíamos lo que era, y me fui a buscar mi cámara y mi flash. Desgraciadamente, el cuerpo fue posteriormente tirado al mar, pero a comienzos de 1980, uno de los expertos de una industria pesquera de primera categoría en el mundo, el profesor Fujio Yasuda, llegó a Londres a una conferencia con pruebas sobre los hechos. Esta es toda la evidencia sobre un animal desconocido atrapado en el mar por el Tsuiyomaru, a la altura de Nueva Zelanda, el 25 de abril de 1977. Estas fotografías fueron tomadas por Yano, de la industria pesquera Taiyo. La mitad posterior del cuerpo estaba en corrupción y desprendida. Como puede verse en la fotografía, la superficie del cuerpo está cubierta de una sustancia como grasa. Este es el dibujo hecho por Yano después de medir al animal. No puedo pensar en ningún pez con esta forma. Es harto difícil. No puedo decir lo que es. Solo sé que es algo desconocido para nosotros. Los monstruos marinos no solo aparecen en océanos remotos. En 1976, a 45 kilómetros a la altura de Lizard, en Cornualles, dos pescadores, George Vinicombe y John Cox, también se encontraron con un monstruo. De repente, a unos 45 kilómetros, de 40 a 45 kilómetros mar adentro, vi lo que me pareció un barco boca abajo en el horizonte. Nos acercamos a investigar y conforme íbamos llegando nos percatamos que no era un barco volcado. Era algo que ninguno de nosotros había visto antes. Era de color oscuro y tenía en el espinazo una especie de jorobas. Creo que medía entre 5 y 6 metros de largo y sobresalía del mar 1 metro más o menos. Era un día muy tranquilo. Las aguas del mar estaban en calma. Cuando estuvimos mucho más cerca, yo iba en popa y me quedé sorprendido. Salía sobre el agua una cabeza separada del cuerpo como 1 metro, aproximadamente. Era algo que no había visto antes, después de llevar 40 años en el mar. Poco a poco se fue hundiendo y desapareció. Después de pensar mucho tiempo, la única cosa que se nos ocurre decir es que era algo parecido a un animal prehistórico. Creo que en conjunto pesaría varias toneladas y su tamaño sería más o menos el de nuestro barco. El barco tenía una longitud de 10 metros. Aunque encallen con frecuencia ballenas y otros animales marinos, hay pocos datos de monstruos marinos encallados.
Uno de los más famosos ocurrió en 1808 bajo los acantilados de la isla Stronsey en Orkney. Se hicieron en su época dibujos precisos del animal de Stronsey y se midieron cuidadosamente sus dimensiones. Juraron que lo habían visto más de 50 testigos. Entre las piezas exhibidas en el Real Museo Escocés de Edimburgo figura el espinazo del animal de Stronsey. Hoy dirige el museo el doctor Geoff Whitney. Este animal fue descrito con una longitud de 19 metros. Tenía una melena que caía a lo largo de todo el espinazo, cabeza delgada y cuello alto. Todos los testigos que juraron haber visto a este monstruo afirmaron muy razonablemente que se trataba de un animal totalmente nuevo y completamente desconocido. En diciembre de 1977 tuve la suerte de poder examinar un animal que encalló en Tay, en Carnoustie. Estas son las vértebras del animal, un tiburón. Mi conclusión inevitable es, pues, que el animal encallado en Stronsey, Orksey, es un tiburón. Lo que suele ocurrir cuando un tiburón muere y empieza a descomponerse es que los cartílagos que sujetan el morro se desprenden y entonces el morro cae. Este área que contiene los tejidos branquiales se desprende y cae todo el conjunto. Y con lo que nos quedamos es con una pequeña calavera en esa región. Unas vértebras largas y una larga columna vertebral que nos da la apariencia de un ser de cabeza pequeña y cuello largo. Las aletas tienden a desaparecer. Y en el caso de un macho, otro conjunto que podía aparecer como brazos estaría situado aquí. El lóbulo inferior de la cola tiende a caer, así que lo que nos queda es este pequeño animal con cabeza y cuello muy largos y con un cuerpo largo también, que poco a poco va estrechándose. Pero el tiburón en descomposición, que tiene dientes finos, no explica ciertamente la bestia de grandes dientes que encalló también en Escocia en Gourock, en el río Clyde, en 1942. Por ser época de guerra, la Marina Real no permitió sacar fotografías y la bestia fue arrastrada hasta el incinerador del municipio, a las órdenes de Charles Rankin. Allí la trocearon y está enterrada bajo lo que es ahora el campo de fútbol de San Miniaus, un colegio de la Iglesia Católica. No puedo decir que ese cuerpo muerto fuera el de un tiburón en descomposición. En primer lugar, porque ese animal no mostraba señales de descomposición. Estaba completo, sin heridas. El monstruo medía aproximadamente 10 metros, desde la nariz hasta la cola. El cuerpo sobre la tierra se elevaba 1,5 metros o 2 metros. Se podían distinguir 3 partes: el cuerpo, el cuello y la cola. Hacia el cuello y la cola el cuerpo se estrechaba gradualmente. Tenía dientes en las 2 mandíbulas, más o menos de este tamaño. En su estómago había un trozo que me pareció de un jersey de marinero. Era un trozo de ese tejido, precisamente. Y otra cosa. Sí, otra cosa bastante extraña es que en el borde llevaba lo que podía describirse como un tejido viejo, hecho de madera y rematado con borlas. Las pruebas de que hay monstruos todavía desconocidos son casi abrumadoras. En cuanto a la serpiente de mar, es bastante probable que exista, aunque quizá no sea una serpiente y se trate de especies diferentes de animales. La solución a estos antiguos misterios puede llegar muy pronto. En estos momentos, los 2 grandes poderes de la Tierra están desarrollando sistemas de sonar para hacer transparente el interior de los mares y poder rastrear cada uno la presencia de submarinos nucleares del otro. Esos sistemas de localización localizarán a la serpiente de mar si existe.
Naturalmente, en ese caso, las pruebas de su existencia se encontrarían en algún archivo del Pentágono o del Kremlin. ¿Hay realmente algún monstruo en el lago Ness? Esta película de 1936, perdida hasta hoy, es una prueba de su existencia. Y esta otra, tomada 41 años más tarde, revela si aún se esconde allí el monstruo. ¿Es esto lo que Alex Campbell ha visto más veces que cualquier otra persona? Misterios sacados de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio e inventor del satélite de telecomunicaciones. En su retiro de Sri Lanka, tras una vida dedicada a la ciencia, al espacio y a escribir, medita sobre los enigmas de este y otros mundos. La fama del monstruo del lago Ness eclipsa la de todos sus rivales. Pero existen noticias de otros monstruos, extraños y de gran tamaño, en al menos otros 50 lagos del mundo. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. Lago Okanagan, oeste del Canadá. 208 kilómetros de longitud y 264 metros de profundidad. Aparentemente, aquí habita uno de los monstruos más vistos del mundo, el Ogopogo. 63 Ogopogo. Hoy tenemos una temperatura máxima de 4 a 6 grados y la mínima por la noche. Hoy, Ogopogo es la estrella del teléfono en la radio local Cove, en Kelowna. Buenos días y bienvenidos al programa de línea abierta de Ogopogo. Esta mañana recibiremos sus llamadas. ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, gracias. Vamos a hablar hoy de Ogopogo. Mucha gente de la zona lo ha visto. La leyenda continúa desde hace muchos años. Consultaremos a los expertos. Creo que ahí llega Arlene Gall. Arlene ha escrito un libro sobre él. Vamos a recibir llamadas telefónicas. Línea 2, buenos días. Hola, aquí Mr. Pugliese. Sí, adelante, señor. ¿Desea saber algo del Ogopogo? Claro que sí. De acuerdo. Yo tenía un taxi y llevaba a un pasajero al hospital. Bajábamos por Abbott Street. Miré al lago y me quedé sorprendido. Había visto algo saliendo del agua. Parecía la cabeza de un caballo con una especie de cuernos. Era enorme y se levantaba, ¿sabe?, como una gran serpiente. Un tipo se puso detrás de mí y me dijo: ¿qué estás mirando? Acabo de ver a Ogopogo allí. Me dice: ¿dónde, dónde? Allí. Dejé abierta la puerta del coche y salí un poco. Entonces se metió en el agua. El tipo me dijo: mira qué olas más grandes. Todos vimos las olas que llegaban hasta el sitio donde Fred tiene amarrados los botes de alquiler. Yo estaba muy excitado. Me metí en el coche y me fui a la cafetería. La gente estaba desayunando y les dije: acabo de ver a Ogopogo. La gente me decía: ¿qué demonios has estado bebiendo? Línea 4, adelante, por favor.
¿Cómo está? No estoy demasiado mal. Bien, ¿me dice su nombre? No. De acuerdo, cuéntenos. Vi a Pogo a la altura de Larsen hace 4 años. De acuerdo, ¿no desea decir su nombre por radio? No. Se lo ha dicho a mucha gente, por supuesto. Claro que sí. ¿Tiene miedo de que piensen que usted está un poco loca? Sí, he recibido llamadas muy extrañas. Yo las recibo todos los días, por eso me pagan. Sí, pero a mí no me pagan, así que no deseo decirlo. Nos acercamos a la playa en plan picnic. Mi hija jugaba en los columpios cuando vi al monstruo debajo del embarcadero. Enseguida pensé que era el legendario Ogopogo. Corrí, cogí a mi hija, bajé a la playa y grité muchas veces: ¡es él! Mi madre iba gritando algo. Estaba sofocada. Estaba pescando o algo así, y estuvo allí bastante tiempo. Luego se estiró y se fue junto a esos mástiles. Conforme se iba, observé 3 jorobas. Desde un mástil a otro había 3 jorobas. Recorrió la playa hasta el final y se internó en el lago. Ahora tendría miedo de volver al lago, porque era una cosa tan grande que pienso que podría volcar un bote. Y como no sé nadar, me ahogaría. Por eso no voy. Muy bien, vamos a interrumpir las llamadas telefónicas y ahora les voy a presentar a ustedes a una persona bien conocida en el valle, Arlene Gall. Arlene ha escrito un libro sobre el Ogopogo. Buenos días, Arlene. Buenos días. ¿Cuántas localizaciones tienes documentadas? Literalmente centenares. ¿Cuándo fue la primera? La primera localización documentada tuvo lugar en 1852. De acuerdo. Estamos en 1992. ¿Debemos creer que hay más de un Ogopogo? Definitivamente hay más de uno. Hay una película hecha en 1968. Es muy difícil no creer en algo que tienes frente a tus ojos. Hablemos sobre esta película. El señor que rodó esta película, Art Folden, volvía de un viaje a su casa de Chase cuando divisó algo que emergía del agua y le dijo a su mujer: «Mira, ahí está Ogopogo». Ella se rió de él. Pero él salió del coche y comenzó a filmar al monstruo. En la película vemos un gran objeto animado, moviéndose por el agua, saliendo y sumergiéndose a velocidades diferentes y en tiempos diferentes. También revela que el objeto despega a gran velocidad, levantando un gran oleaje. Y lo que más me gusta es el largometraje de la película, porque se puede ver que el objeto empuja el agua con tanta fuerza que levanta delante de él una masa impresionante de agua, creando grandes olas. ¿Ha habido alguna localización reciente? Este año hemos tenido 7 u 8 localizaciones, pero ha habido una que ha sido la mejor de este año. ¿Por qué? Fue la familia Rieger. Era un día fantástico. El agua estaba en calma como el cristal. De repente vi que se acercaba una ola inmensa. En ese momento no le di importancia, pero conforme se acercaba me pregunté: ¿cómo puede acercarse una ola si no hay viento ni nada? Llamé a mi hijo y le dije: ven aquí, mira y piensa qué demonios está pasando en el lago. Él miró y dijo: pues no lo sé. Iba con nosotros mi nieto. Mi nieto dijo: abuelo, es el Ogopogo. Debió de haberse dirigido hacia nosotros porque tuvimos que alejar el barco de su lado. Navegamos a su costado unos 15 o 20 minutos. Diría que el monstruo tenía una longitud de 4 o 5 metros. Lo que estaba por encima del agua, pegado encima, era 1 metro más o menos. Tenía en la parte superior de la espalda una joroba y otra más al comienzo de la cola. Yo diría que la cola era aproximadamente de 10, 13 o quizá 16 metros, porque no pudimos ver el final. Tenía una cola muy larga. Tenía 4 patas y en mi opinión el monstruo pesaría unas 30 toneladas. Su cabeza se movía de un lado para otro. Parecía que mirase para pescar o algo así. Y levantaba una masa tremenda de agua.
Si yo no lo hubiera visto, nunca me lo habría creído. Ahora no me preocupa que alguien no se lo crea. Yo he visto a ese animal. Sé que está ahí y que es un animal de un tamaño tremendo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su participación en el programa. Mañana seguiremos a las 8:30. Que tengan un buen día. Gracias. Soy John Michels. Adiós. Los lagos del mundo, que presumen de monstruos, atraen a cazadores intrépidos, dispuestos a tirarse al agua al menor movimiento, aunque sea la caída de un sombrero. En el lago Ness, Ivor Newby tiene hasta un coche anfibio. En el lago Okanagan, 60 buzos vigilan día y noche por si aparece Ogopogo. Hay submarinos rojos, submarinos amarillos, cazadores de caza mayor preparados con jaulas para monstruos. En Suecia tenían preparada una trampa para el monstruo del lago Storholm, con un cerdo como cebo. Y en Japón querían embriagar con sake a Isi, el monstruo del lago Ikeda. La Miss reinante, Obikus, inauguró el observatorio Isi, donde había vigilancia las 24 horas del día. Extrañamente, casi todos los monstruos conocidos del mundo huyen de los trópicos. Incluso en las aguas poco profundas de Lowry, en Irlanda, existe un misterioso ocupante. El testimonio procede de 3 clérigos que en mayo de 1960 pasaban una tarde navegando. El padre Burke, el padre Murray y Monseñor Kigley. Estábamos navegando sin hacer nada, esperando que se levantara algo de brisa para pescar algo al anochecer, cuando de repente dijo el padre Kigley: ¿veis vosotros lo que yo veo? ¿Qué ves? Mirad allí, dijo. Miré y vi algo encima del agua. Una joroba, una cabeza. Se movía ligeramente a nuestra derecha, lentamente. Recuerdo que dije: ¿qué demonios es esto? Si fuera un pez se vería algún movimiento en la superficie. Si fuera una anguila, alguna clase de serpenteo. Pero no se veía nada. Quizá fuera el periscopio de un submarino. Mi reacción fue de sorpresa porque yo sabía que se trataba de algo más grande. Sí, algo más grande que los peces que se solían encontrar en el lago. Después discutimos el asunto y llegamos a la conclusión de que era algo parecido a una serpiente muy grande. Nos dijeron que nos habíamos dejado llevar por la imaginación demasiado alegremente al ver cosas raras en el agua. Debo decir honestamente que aquel día no pudimos coger ni un solo pez para comer. A lo mejor era un cocodrilo irlandés. Pero la bestia más horrible de Lowry es un pececito de colores si se la compara con el padre de todos los monstruos lacustres. Esta es la película más inusual de los últimos años porque demuestra la existencia de un monstruo en el lago Ness. El lago tiene una longitud de 33 kilómetros, una anchura de 2,5 kilómetros y una profundidad de 297 metros. Las cruces en este diagrama señalan los lugares donde se ha visto el monstruo más frecuentemente en el pasado. Las flechas indican dónde ha sido visto desde la carretera y desde la playa. Y este es el punto donde estaban situadas nuestras cámaras cuando logramos filmarlo tras una larga y difícil espera. Por el telescopio vimos que se levantaban de repente las aguas grises y vimos aparecer al monstruo a una velocidad de vértigo. Las condiciones climatológicas afectaron a nuestra filmación. Esto influye en los resultados un poco borrosos, pero no tiene importancia en comparación con el hecho de que se ha logrado filmar al monstruo por primera vez en la historia. Esta película fue tomada en 1936, 2 años después de que un cirujano de Londres, Kenneth Wilson, sacara la fotografía más famosa que se ha hecho en el lago Ness. También en 1934 se tomó esta extraña fotografía. ¿Es esto una aleta? La tomó el obrero metalúrgico Hugh Gray un domingo después de misa. En 1951, Laken Stibar sacó la clásica foto de las jorobas.
Esta fotografía tomada al amanecer muestra al monstruo o es una ola. ¿Es este el flanco del monstruo? ¿Se trata de una falsificación? ¿Y esta de 1977 representa la cabeza y el cuello del monstruo? 50 años de fotografías han servido para aumentar el misterio, aunque los testigos siguen en sus 13. Sobre este barco han pasado 3.000 personas que dicen haber visto al monstruo. Alex Campbell, administrador de aguas en el lago durante 47 años, cree haberlo visto 18 veces. Peter McNabb, un banquero de Irving, sacó una fotografía famosa en 1955. El contable Peter Smith y su mujer Gwen rodó en 1977 la película más reciente. Me quedé sorprendido, atónito. Cerré los ojos 3 veces para darme cuenta de que no eran imaginaciones mías. La cabeza se unía a un gran cuerpo perfectamente claro. No había duda. Enseguida vi que ese animal estaba asustado por la manera que tenía de comportarse. La cabeza iba así. Era fantástico. Tuve la sensación de que había advertido la presencia de las traineras. Cuando yo vi la proa de la primera trainera, él debió verla también. Desapareció de la vista. Se fue. Estimé que su cuerpo tendría una longitud de 10 metros al menos. La altura de su cabeza, su cuello sobre el nivel del agua, era de unos 2 metros. Y el color de su piel era gris. Vi algo asomarse a la superficie y me puse muy nervioso. Descolgué la cámara, puse el objetivo para lejos sin saber qué iba a encontrar. Miré hacia donde estaba el animal. Un animal negro, ondulado, de color oscuro. Un animal vivo. Levanté la cámara. Hice una toma que naturalmente estaba algo borrosa porque tenía que usar el objetivo para lejos. Y además por la excitación y todo lo demás, salió algo movida. En la foto se ve la torre del castillo. Sé que la torre tiene una altura de 14 metros, lo que nos da una idea muy clara de la longitud de todo el animal. Se estima que está entre 10 y 14 metros. Antes de lograr una segunda toma, desapareció. Estábamos en la costa sur contemplando el lago. Peter miraba un bidón de aceite que había más abajo y yo contemplaba el castillo. De repente, verticalmente, surgió esa cosa del agua. Mi primera impresión fue de un periscopio, como un objeto que tuviera un trozo de carne pegado en el agua, aunque la cabeza parecía sostenerse horizontalmente. Se levantaba a una altura considerable, la altura de un hombre por lo menos, y diría que tenía el grosor de una buena pantorrilla. A simple vista, era como una columna negra con una cabeza rectangular encima. En un momento vi que volvía la cabeza como unos 90 grados, porque normalmente estaba de perfil, pero la cabeza giraba lentamente, como si nos mirase directamente y luego dejase de mirarnos. Tenía el mismo grosor que el cuello. Desaparecía como si fuera algo separado y se volvía de la misma manera que antes. No tengo ninguna duda de que lo han visto testigos oculares y que han fotografiado algo real. Pero quizá fuera un banco de peces, la estela de un barco, algún pájaro marino, una foca. Pueden sugerirse muchas posibilidades. El problema existe. Es muy fácil confundirse. Por ejemplo, esto parece la foto más famosa del monstruo del lago Ness y realmente fue sacada aquí. Estamos a la entrada del puerto Trincomail. Se crea o no, un elefante acostumbra a pasar por aquí nadando. Y la isla de la derecha se llama por esa razón Isla del Elefante. No estoy sugiriendo que estas localizaciones en el lago Ness sean debidas a elefantes navegando, pero esto demuestra lo fácil que es confundirse. A pesar de esto, durante medio siglo, el lago Ness ha impulsado a muchos con el señuelo de coger al monstruo. El detective que más se ha dedicado a esta caza es Tim Disdale. Fue ingeniero aeronáutico y ahora es un veterano navegante del lago Ness. Durante 20 veranos ha recogido en su mochila las historias clásicas del monstruo.
Vi un objeto a una distancia de unos 250 metros. Salió del agua. Lo primero que pensé es que era el cuello de un cormorán, pero evidentemente no era un cormorán. Era demasiado grande y parecía una serpiente negra, como una anaconda gigante. Eso parecía. Salía del agua de esa manera y después se sumergió. Produjo un torbellino de espuma blanca, rompió la superficie de nuevo con otro estallido de espuma y desapareció. Ya no volví a verlo. Fue muy rápido. Cuestión de segundos. Pero fue real. Me quedé asombrado. Esto suele pasar, creo, cuando uno se acerca a cosas de estas. De repente pareció que una gran fuerza se me venía encima y lo primero que hice fue echar mano del chaleco salvavidas. Normalmente no lo llevo puesto porque no me deja libertad de movimientos, pero lo tengo a mano. Así que lo primero que hice fue ponérmelo. Dinsdale comenzó a vigilar en solitario el lago el 23 de abril de 1960. Iba por la costa cuando algo llamó su atención. Vi un objeto inmenso, extraordinario. Parecía el espinazo de un gran animal, de color rojizo oscuro. Sobresalía del agua casi 1 metro y las protuberancias del cuerpo serían de 1,5 metros a 2 metros. Tendría la longitud de este barco. Estaba inmóvil y llevaba una gran mancha rojiza en su flanco izquierdo. Podía verlo muy bien. Luego, mientras lo miraba, comenzó a moverse. Fue un momento electrizante. Aquella cosa grande comenzaba a moverse por el agua. Volví mi cámara y rodé unos 13 metros de película en blanco y negro. El alcance de mi cámara estaba al límite, sin embargo, estaba filmando esa joroba que atravesaba el agua, dejando una estela de cristal. Después se acercó a la orilla lejana, dio una vuelta de 90 grados y avanzó bajo el agua, levantando una ola que, por lo que se ve en la película, tenía una altura de medio metro o poco más. En 1966, expertos en fotografías de largo alcance de las Reales Fuerzas Aéreas analizaron la película y dijeron que no se trataba de una falsificación. Estaba tomada desde aproximadamente el sitio del lago Ness, que yo decía, a una distancia de la playa de unos 100 metros. El objeto filmado no es ni un barco de superficie ni un submarino. Se mueve a una velocidad de 16 kilómetros por hora y si se hace un corte transversal en el objeto, este tendría 2 metros de anchura, sobresale del agua a 1 metro. Los expertos estiman que la parte del cuerpo por debajo del agua sería al menos de medio metro. Finalmente afirmaron, creemos que se trata probablemente de un ser animado, vivo. Si hay un monstruo en el lago Ness, ahora tiene que vérselas con algo más que una cámara. Un equipo de alta tecnología dirigido por Roger Parker. Dejan sus zapatos en tierra para reducir el ruido cuando se disponen a acechar al monstruo con un equipo de detección ultrasensible bajo el agua. En su lancha llevan aparatos de primera calidad valorados en 8 millones de pesetas. No solo cámaras, hay micrófonos, hidrófonos, detectores de cualquier variación en el barro del fondo y sobre todo un sonar. Nos lo explica Roger Parker. Este aparato que tenemos delante es increíble. En nuestra primera visita al lago captamos un animal grande de más de 13 metros. Lo tuvimos en pantalla más de 1 hora y media. El animal detectado tenía en su sombra lo que parecía ser un bebé. Bueno, por bebé entiendo uno de 7 metros. Localizamos después 2 animales más pequeños. Eso fue algunas noches más tarde. Los filmamos de noche, en color, en una película de 16 milímetros. En la pantalla de sonar pueden verse muy juntos. Están representados por una serie de puntos unidos. Estos puntos son impulsos reflejados de una señal de transmisión, del transmisor de este sonar. Los dos están bastante cerca, como puede verse. Por el eco y por la naturaleza de la señal, creemos firmemente que se trata de grandes objetos animados. Todo este largo periodo de investigación terminó con el encuentro más interesante. Ocurrió que alguien estaba pasando sus vacaciones en un yate y, como desconocía nuestros trabajos con equipos ultrasensibles, decidió utilizar el retrete a eso de las 5:30 de la mañana. De este hecho dedujimos una cosa: a Nessie no le gusta que tiren de la cadena. El abogado americano Bob Raines es el que más cerca ha estado de probar la existencia del monstruo con su cámara estroboscópica. Estas cámaras quedan suspendidas en el agua y toman imágenes. Normalmente permanecen estabilizadas porque en el lago Ness no hay grandes corrientes internas. Una vez, en 1975,
Nos ocurrió un episodio muy raro. Creemos que algún animal comenzó a mover la cámara, tropezó, la golpeó, volcó el objetivo hacia arriba apuntando a la superficie y tomó una imagen del fondo del barco. De repente vimos la imagen y pensamos que se trataba de la cabeza y la boca abierta de uno de estos animales. Esta es una imagen difícil de identificar, porque no se corresponde con la que los zoólogos creen que debe tener el monstruo del lago Ness. Pero estos son los datos, son datos objetivos y esta es la imagen que tomamos. Después vinieron las famosas imágenes de 1975, con el cuello, la cabeza y las aletas. Creíamos que se trataba de un animal con una longitud de 10 a 16 metros, con cuello largo y muy robusto, una cabeza probablemente pequeña, aletas con forma de diamante, al menos algunas, y una cola muy grande. Nos gustaría que los zoólogos pusieran nombre a estas cosas. Como abogado, puedo comentar lo que algunos colegas británicos nos dijeron. Si la historia de Ness fuera un caso de asesinato, ya haría mucho tiempo que alguien estaría colgado. Francamente, soy mucho más escéptico con los monstruos de los lagos que con los monstruos marinos. Porque los lagos, después de todo, son pequeños charcos de agua en los que hay infinidad de testigos oculares. Si realmente existieran esas criaturas, se dejarían ver con más frecuencia. Y además, si no pueden cogerlos ni los japoneses, es que no existen.